Pedro Pablo, muy buenas. ¿Cómo se saborean 3 puntos en el día de hoy? Sufridos, a pesar de, como digo, que el rival acabó con uno menos. Bueno, pues saben a gloria, como van a saber, ¿no? En la jornada 32 de 34, pues sumar 3 puntos que te colocan en plaza de playoff de ascenso, pues creo que era algo que a principio de temporada no mucha gente contaba con ello, ¿no? Entonces creo que el partido de hoy da valor a toda la temporada que llevan haciendo los jugadores y bueno, pues el sufrimiento propio de cualquier partido de la categoría y de la idiosincrasia del Unión, ¿no? Yo creo que sabes mejor cuando sufres de esta manera. Y bueno, que creo que por hacer un resumen muy creo que pudimos matar el partido antes y bueno, al final cuando no lo matas pues da igual con 11 que con 10, que el rival tiene que arriesgar, más si cabe en la situación en la que está el Llanera, que se está jugando también la vida y bueno, pues al final sufres como siempre, ¿no? En esta categoría. ¿Qué significa después de una temporada, como habéis tenido con todas las lesiones habidas y por haber, que en la jornada 32 estéis en puestos de playoff y dependiendo de vosotros mismos, tanto para ese premio como también para estar en el próximo sorteo de la Copa del Rey? Bueno, pues significa creo que se le tiene que dar el reconocimiento a esta plantilla que en las malas hemos estado todos juntos, en las buenas también. Y lo que comentas, ¿no? En las situaciones, en las jornadas, en la fase de la temporada donde nos tocó sufrir esa plaga de lesiones, pues yo creo que es por lo que hoy estamos aquí, hoy estamos todos, prácticamente todos sanos, todos disponibles, salvo un par de jugadores, y creo que jugadores que ahora quizás no están participando tanto, pues participaron en su día, y por eso siempre se lo digo a ellos. Creo que el valor de lo que estamos haciendo tiene que ser compartido entre todos, ¿no? Y creo que es el secreto. Es que no lo sé, no sé las estadísticas de otros equipos, pero yo creo que somos uno de los equipos donde más jugadores han participado y donde más jugadores han tenido carga de minutos importantes, ¿no? Entonces creo que uno de los secretos o de las claves de por qué estamos hoy aquí es que cuando las pasamos jodidas, pues hubo gente que dio el do de pecho. El otro día, en la sala de prensa tras el partido, pediste al público que achuchase, que animase, que cantase, pues no callaron. No. ¿Hicieron caso? Sí, a ver, yo reconozco que ya os lo dije más veces, ¿no? Yo también soy nuevo en esto y quizás algunas veces tenga que morderme la lengua, ¿no? Pero bueno, me sale así, intento ser sincero, transparente y el otro día, igual que vi que faltó ese empujón, hoy mi reconocimiento y agradecimiento pues a la gente que vino hoy, que en esos momentos de dudas tiró del equipo, y sé que no estoy en condiciones de pedir nada porque la afición del Unión bueno, pues es fiel y no hace falta pedirle nada, pero yo creo que merecemos o que merecen también ir a Salamanca el domingo y disfrutar de algo que puede ser histórico, ¿no? Va a estar muy complicado, ¿vale? Pero estamos en una situación, bueno, no voy a decir privilegiada, pero sí ventajosa en el sentido de que lo comentabas tú antes, dependemos de nosotros mismos y creo que puede ser bonito disfrutar del equipo el domingo. ¿Cómo se va a vivir esa oportunidad? Lo acabas de decir, ¿no? Quizá dependéis de vosotros mismos en ese viaje a Salamanca y luego en casa contra el recién descendido Laredo, que evidentemente no van a ser las cosas fáciles, pero aquí se supone que puede ser una fiesta, así que quizá a 90 minutos, ¿no?, de vivir algo mágico aquí en Gonzalo. Bueno, a 180 porque ya hemos visto cómo ha competido hoy Laredo, que ha ido a Pasarón y ha competido y además me consta por el míster, por el club, que van a competir hasta el final y es lo que tienen que hacer, tanto ellos como Gimnástica, como Guijuelo, que creo que hoy ha descendido matemáticamente. Creo que tiene mucho mérito lo que estamos haciendo. Podremos o no poner la guinda al pastel, pero ahora ya que estamos aquí,
no me gustaría lanzar el discurso de que, bueno, no pasa nada si no lo conseguimos, ¿no? Yo creo que ahora que estamos aquí ya hay que ir a cuchillo y a todo lo que nos dé. Lo comentaba antes a los jugadores, ya morimos en la orilla el año pasado, o sea, yo creo que nadamos y morimos en la orilla. Bueno, vamos a intentar nadar un poco más y hacer historia y en el Unión. A cuchillo visito esta semana, 3 partidos en 8 días, 7 puntos, unos números muy buenos. Sí, y otra vez recalco lo mismo, en una semana de 3 partidos, sacar 7 de 9 jugando 2 partidos fuera de casa, y vuelvo a lo de antes de que han participado muchos jugadores esta semana, hemos hecho 3 onces distintos, 3 convocatorias distintas y bueno, pues es la suerte que tengo, ¿no? Creo que tengo a todos los jugadores a un nivel altísimo y muy parejo. Al final la decisión que pueda tomar porque juegue uno u otro pues va a depender de pequeñas cosas que yo considere que tengo que decidir, pero esa es la clave. En una semana de 3 partidos que creo que marcaba el objetivo que pudiéramos tener, bueno, pues los futbolistas han respondido y bueno, creo que nos quedan 2 semanas chulas, bonitas para disfrutar y bueno, pues ojalá consigamos algo grande.